Bienvenidos a un nuevo video, soy Eduardo el Puritano y en esta ocasión vamos a tocar un tema más controversial aún que el anterior porque vamos a tratar con el movimiento de The Gospel Coalition o Coalición por el Evangelio. Esta organización aparentemente seguidora de la fe sana doctrina o la fe verdadera, lo que pretende desde hace muchos años es propagar el error, encubrir la herejía y poco a poco hacer que los creyentes, que quizá no sean conversos o sí son conversos pero están equivocados o confundidos, pretenden arrastrarlos tras el error, perturbar sus creencias con doctrinas de demonios y herejías que han metido a lo largo de estos años encubiertamente. Lamentablemente, para muchos, este movimiento se ha vuelto muy popular y ha tenido la primacía en muchas páginas de internet. En la web tiene muchos seguidores y todos lo ven como una Dalit de la verdad y de la justicia. Los tienen como referentes e incluso les imitan en sus empresas. Y allí es cuando empieza el problema. Este movimiento originalmente se fundó por Donald Carson y Timothy Keller, quienes empezaron a aparentemente, ¿no?, defender la fe sana doctrina. Pero luego con el tiempo uno se empezó a dar cuenta de las diferencias que existen entre lo que estas personas promueven y lo que realmente dice la Escritura. Pablo siempre decía algo, así como nuestro Señor Jesucristo, y esto era: escrito está, escrito está. Y esa era la forma de los antiguos. Como dijo el profeta, la forma de los antiguos era siempre hacer referencia a lo que está escrito, a la Santa Escritura. ¿Cuál es el problema con Coalición por el Evangelio o The Gospel Coalition? El problema principal es que ellos no quieren hablar como la Biblia habla. Así como hablábamos acerca de los parresiastas, también tenemos que hablar de estas personas que cambian ciertas palabras para que no suenen ofensivas. Pretenden hacer a Dios un poco más cariñoso, un poco más aceptable. Pretenden hacer a Dios un Dios más tolerante, un Dios más amoroso, un Dios más tierno y misericordioso. Pero desde la perspectiva de ellos, influenciada por la cultura, que hace tiempo les viene influenciando, hace tiempo les viene enseñando cómo ser cristianos en el presente siglo. Pero bueno, después Pablo dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo. También se nos dice en otra ocasión, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Nosotros no tenemos la tarea de contextualizar la palabra de Dios al tiempo en que vivimos y todas las tendencias o las modas o la Biblia no va a pasar. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios no se ve añeja o como le llaman por ahí, no es anticuada. La palabra de Dios no pasa y permanece para siempre, incluso cuando los hombres sí pasan y perecen de la memoria. De manera que estos hombres pretenden cambiar algo que Dios no pretende cambiar. Como decíamos en el video anterior, Dios le llama a sodomía a perversión, degeneramiento, ir contra la naturaleza, a todo lo que tenga que ver
con la homosexualidad. Pero estos pretenden, de la mano de Sam Alberry y otros más, hacer de ese movimiento, como Living Out, hacer que la homosexualidad no sea un degeneramiento o una perversión, de la cual quienes tengan ese tipo de pecados deban arrepentirse. Es decir, no se le dice abiertamente, tenés que arrepentirte de esta tu perversión, sino antes bien, quiero ayudarte a corregirte. No pretendo sacarte la naturaleza, sino simplemente redireccionarte a el amor de Dios. Y así, con esas palabras, como en otro artículo que me han pasado hace poco, otro de Coalición por el Evangelio, que pretende avalar las uniones libres entre personas del mismo sexo. Es decir, basándose en un texto retorcido de Noemí y Ruth. Porque estos meten herejías destructoras encubiertamente. Ahora, esto pasa en el plano de Estados Unidos. Estos artículos, en muchas ocasiones, se mantienen en inglés. Pero ¿qué cosas trascendieron de Coalición por el Evangelio? Trascendieron el cristiano homosexual, que eran artículos y eran cosas que promovía Coalición por el Evangelio ya hace mucho tiempo, que trascendió esta idea que tienen de asociarse con el movimiento carismático o con los católicos papistas. Es decir, C.S. Lewis, Billy Graham, pretenden asociarse a estos movimientos y obviamente a gente moderna que se asocia a estos movimientos, como sucede en el caso de Francis Chan, como sucede en el caso del rapero norteamericano Lecrae, perteneciente a Deseando a Dios o Desiring God de John Piper, el ministerio de John Piper. Estas personas se juntan con muchos otros más, Tribbley, Andy Mineo, que son personas que en su momento se asociaron con carismáticos, papistas. Ejemplo de Andy Mineo es que estuvo en Together 2016. Es decir, el mismo lugar en donde estuvo Ravi Zacharias, al que después van a invitar a conferencias y a un montón de exposiciones, hombre que participó en una plataforma junto con el Papa Francisco, y el lema era Evangélicos y Católicos Unidos. Después hay personas como Matt Maher que también colaboran con otros y que interpretan sus canciones como Shane and Shane. Estos son gente que se mueve con el papismo, gente que se mueve con el ecumenismo, como C.S. Lewis, que tenía una amistad con Tolkien y con Chesterton, los cuales eran católicos, papistas. Pero las imágenes van por todas las redes sociales y estas personas lo comparten y te dicen que veas Narnia y que hagas esto y que hagas el otro sin la necesidad de juzgar a nadie, como pasa con Albert Müller. También comparte plataforma con Coalición por el Evangelio. ¿Y qué sucede con Albert Müller? Que pertenece a un seminario que elogia la obra de Billy Graham. Y la justicia social, por otra parte, el socialismo.
Y estas personas han hecho, como Mark Dever, que le puso a su ministerio Name Marks, en honor a su nombre, pregúnteselo. Y allí te dice las 9 marcas de una iglesia, dentro de las cuales no está la persecución. Y además de eso, ¿no? Además de eso, esta gente no se cuida en sus asociaciones. Esta gente no tiene cuidado de si se asocia con herejes, con personas que profesan falsa doctrina. No les importa con quién comparten una plataforma, con quién cantan. No les importan esas cosas. Solo les importa ¿qué? La fama, el lucro. Quieren hacerse conocidos y llenarse de dinero y poder vivir del Evangelio. De allí es que nacen ese tipo de movimientos de cantantes que con las alabanzas y los discos comienzan a lucrarse y a vivir de eso. Como si la Biblia mandara tal cosa. Ni hablar de los comentarios bíblicos que se venden, ni hablar de los libros que se venden, siempre con el nombre al pie y siempre haciendo honor a la persona que lo escribe, así como Miguel Núñez, miembro de The Gospel Coalition, también en la tapa de sus libros y se promueve por todos lados. ¿Qué dijo Miguel Núñez cuando se encendió la Catedral de Notre Dame? Dios no pasará por alto esta blasfemia. ¿Quién es amigo de Miguel Núñez? Carlos Contreras, de Gracia Soberana, Sovereign Grace, Querétaro, México, que decía Carlos Contreras, le daba la bienvenida al Papa a México. Y todavía, o sea, ese video fue borrado, pero todavía, y un artículo también fue quitado, pero aún se conserva el comentario encima de su página de Facebook, que probablemente lo borre, pero ya tenemos la constancia, donde él le llama amigos a los papistas. Y él ya hacía conferencias. ¿Quién es el otro? Luis Palau. Luis Palau dio la bienvenida al Papa Francisco cuando asumió el cargo y dijo que estaba orgulloso de que el Papa era argentino y que era un hombre de Dios, un hombre de fe. ¿Y qué hace Luis Palau? Aparece en una de las conferencias, en un video, en una de las conferencias de Miguel Núñez, promocionando el software Logos. Y estas están todas asociadas, todas asociadas. No hay filtro alguno. No hay filtro alguno. Como sucedió también en el caso de Paul Washer, el seminario Martin Bucer de Brasil, donde compartieron Albiones y Martin Bucer plataformas con católicos papistas abiertamente que habían ido al Vaticano a visitar al Papa. Promotores abiertamente del papismo. Después se retractaron, obviamente. Después se retractaron. Pero se siguieron asociando con la gente que sigue promoviendo la perversión como es Coalición por el Evangelio. Tanto en su sitio en inglés como en su sitio en español, a pesar de que tienen sitios en muchas partes del mundo. Pero ¿qué sucede? Timothy Keller, el ballet, el show de ballet, Sam Alberry, promotor de amistades, deseando feliz cumpleaños a una persona homosexual, diciéndole hermano. Ahora otro, Joe Carter, creo que es su nombre, promoviendo la unión civil entre personas del mismo sexo. ¿Qué clase de cristianismo, qué clase de Biblia siquiera, ¿no? Porque si por lo menos leyeran la Biblia, donde abiertamente se condena que un hombre se eche con un hombre como con mujer, donde abiertamente se condena que las mujeres dejen el uso natural y se echen con mujer como con varón, una Biblia que dice que el varón no vista ropa de mujer,
ni la mujer vista ropa de varón. Una Biblia que condena abiertamente la sodomía, que condena Sodoma y Gomorra, que qué pasaba en esa ciudad. Querían los hombres abusar de los ángeles. Era una ciudad perversa. Había caído a lo más bajo. Hay que plantearse nuevamente qué es lo que están promoviendo estos movimientos y qué es lo que condena la Sagrada Escritura, la cual ellos no conocen, porque no la citan. Como Ravi Zacharias, que lo nombrábamos en el video anterior, que John MacArthur, después de que muriera este hombre conferencista, que dio conferencias no solo en Grace Community Church, sino también conferencias en Ligonier Ministry, este hombre no citaba las escrituras. Este hombre era un pervertido. Lo mismo pasó con Sovereign Grace, ocultando abusos. Todos estos, C.J. Mahoney, iba a las conferencias de Miguel Núñez, Timothy Keller vino a Argentina con personas que son abiertamente carismáticas, pentecostales y papistas. Estas personas, el Timothy Keller mismo, que hablaba con ligereza sobre la salvación de una persona, sea de otra religión. No podía decir directamente, se tienen que arrepentir y convertir los musulmanes y cualquier otra religión que no profese al Señor Jesucristo como las Santas Escrituras dicen que hay que profesarlo. Repito, las Santas Escrituras dicen a todo aquel que traiga otra doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Primera de Corintios 5, con los tales ni aun comáis. Amós capítulo 3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Cómo puede ser que estas personas puedan asociarse entre ellos? Si a los que traen otra doctrina, Romanos capítulo 16, ¿qué dice? Que se aparten. La Biblia manda a que nos apartemos de ellos y a que ellos se aparten de nosotros, así como Pablo entregó a cierta gente para que aprendan a no blasfemar, los entregó a Satanás. Es decir, fueron excomulgados. ¿Por qué? Porque predicaban una falsa doctrina. Lo mismo dice Juan con el diotrefismo, acerca de aquel varón que quería tener el primer lugar, que a los que no estaban de acuerdo con él los expulsaba, a los que venían en nombre de los apóstoles los expulsaba, solo querían que sean celosos de él. ¿Qué dice Juan? Voy a ir y voy a ver lo que está sucediendo allí. Y voy a tomar medidas. Pero a esta gente no le importa. Esta gente ya tiene popularidad. Esta gente ya tiene dinero de regalías. Esta gente ya tiene dinero de ventas de artículos, libros, sermones. Tienen dinero de conferencias. Esta gente se ha sabido lucrar con el Evangelio. No lo han entregado gratuitamente. ¿Por qué? Porque estas personas son las que se sientan a las conferencias con los pantalones bien ajustados, sin ningún tipo de pudor, a hablar como si estuvieran en la cátedra de Moisés, para que todos se centren en ellos, como si fueran figuras a las cuales hay que idolatrar. Entonces sus palabras se convirtieron en palabra santa. Está bien, critican a los papistas, al magisterio, a la inmutabilidad papal.
Pero cuando uno manifiesta estas cosas en las redes sociales o a través de estos medios, ¿qué sucede? No toquéis al ungido, que fue lo que hizo Will Graham cuando se habló de John MacArthur. No toquen al ungido, porque no tienen criterio. Así como no tienen criterio para saber si uno es cristiano o no es cristiano, a pesar de que la Biblia dice, por los frutos los conoceréis, estos hombres se han quedado todavía en la estúpida idea pentecostal, no juzguéis. Pero la Biblia nos manda a juzgar con justo juicio, Juan capítulo 7. Y también dice que cuando quites la viga de tu ojo podrás sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Jamás se te impide juzgar. Es más, lo manda el Antiguo Testamento también. Que juzgues a tu prójimo. Que amonestes a tu hermano. Lo vas a ver en Gálatas capítulo 6, en Santiago, en Hebreos. Incontables ocasiones, exhortados unos a otros. Si haces volver a tu hermano del error, has salvado de muerte un alma y cubierto multitud de pecados. Primera de Corintios capítulo 6, ¿acaso no hay sabio entre vosotros que juzgue? Mucha gente se queja y dice, pero ¿por qué hablas contra ellos? ¿Pero qué vamos a hablar? ¿De Maldonado, Cash Luna, Yesenia Ten? ¿De quién vamos a hablar? ¿De Dante Gebel? ¿De Luis Palau? ¿De quién? Esta gente ya ha sido juzgada. Esta gente es claramente un lobo rapaz. No intentan taparlo. Lo son abiertamente. Billy Graham con Joel Osteen. Lo son abiertamente. No están intentando ocultarse de nadie. Pero ¿quiénes son los peores? Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, no juzgáis vosotros a los que están adentro. A los de afuera juzgará Dios. A los de adentro tenemos que juzgarlo nosotros. A los que se autoperciben, como hoy se autoperciben. Gatos, perros, autopercibiéndose cualquier cosa. ¿Por qué razón? Porque hoy en día se autoperciben también partes del movimiento puritano, partes de la reforma protestante. Ellos se creen parte de la liga protestante, pero pertenecen a la liga del papismo y las herejías. No son parte de nuestro movimiento, no son parte de nuestras filas. Ellos quieren ver show, conferencias, quieren hacerse ver a ellos mismos. En las congregaciones de ellos no hay pudor. Los pastores se van de vacaciones. Todo es una fiesta y es un show. Los retiros que hacen, porque hacen como retiros espirituales, de jóvenes, hombres, mujeres, son un desastre. En especial los de los jóvenes, los de los adolescentes, los de los niños, son un desastre. Se la pasan jugando, no hay límites. Y luego se les tira un versículo, como quien le lanza un pan, un pedacito de pan a un pájaro. Pero no se les enseña como la Biblia dice. Hablarás de ella estando en el camino, cuando estés en la casa, antes de acostarte, al despertar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, oh, qué fastidio. Es estar todo el día meditando en la ley del Señor de día y de noche. Es un verdadero fastidio para ellos, es un verdadero pesar para ellos. Porque ellos, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? Prefieren realizar conferencias y hablar siempre de la misma cosa. La familia, la economía, las finanzas, el matrimonio. Pero nadie habla
del verdadero discipulado, de tomar la cruz y seguir a Cristo, de qué pasó con ese evangelio que hacía que los hombres tuvieran que incluso llegar hasta la muerte por causa de la persecución que les traía la verdad. ¿Qué pasó con ese evangelio? ¿Qué pasó con esa predicación? ¿Por qué la iglesia no es perseguida? Más allá de que en algunos lugares, como en África y en Medio Oriente y en otros lados, haya una persecución, pero es una persecución religiosa de ciertos musulmanes que persiguen a cualquiera que, cristiano, no cristiano, no les importa, no hacen diferencia. Ellos no saben lo que es un verdadero cristiano. Un musulmán no te va a juzgar en si sos un verdadero cristiano o no. Por ende matan a cualquiera. Seas un papista, seas un testigo de Satán, seas un mormón, seas un adventista. Toda esa peste también es asesinada. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que murieron como mártires y es por eso que tienen el camino abierto al cielo? De ninguna manera. Primera de Corintios capítulo 13 dice, por más que entregase mi cuerpo para ser quemado, de nada me sirve. Jamás se va a elogiar ese tipo de cosas como cristiana hasta que llega un Will Graham y él sí la va a elogiar. Él sí la va a elogiar. O un Juan Manuel Vaz también la va a elogiar. Pero nosotros tenemos que ir a la raíz. ¿Y la raíz quiénes fueron? Fue Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio con otros ministerios, Ney Marks, Soldados de Jesucristo, Grace Community Church, Sovereign Grace, la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo de Sugel Michelén, los programas de Eduardo Saladín. ¿Quiénes fueron los promotores de todas estas cosas? Estas personas. Estas personas hicieron popular este evangelio light, como le han llamado. Estas personas hicieron popular un evangelio al gusto del cliente, del que tanto hablaban, que decían no pentecostales, los carismáticos, los neopentecostales. Ellos también han hecho un evangelio al gusto del cliente. Si la gente va los domingos a la iglesia, se sienta un rato, escucha el sermón expositivo, idolátrico, ese sermón expositivo al que idolatran, donde no hay guía del Espíritu Santo, donde no se habla de nada, donde no hay profundidad, es pura superficialidad, es un libreto que acomodan a como se le dé la gana, no se habla la buena palabra necesaria, ¿no? Para la necesaria edificación. Se habla discursos preparados de hace 5 años atrás que no tienen aplicación práctica en la iglesia. En la iglesia no hay exhortación. En la iglesia no hay reprensión. ¿Cómo vas a edificar algo si no sabes ni siquiera lo que estás edificando? No sabes lo que tus ovejas necesitan porque estás centrado en lo que están viendo detrás de internet, acerca de vos, el trajecito que tenés, que estás arriba de un púlpito y ese púlpito es lindo, si está tallado, si no está tallado, si es de cristal, si no es de cristal, si se parece al del al de Grace Community Church, si no se parece. ¿Por qué? Porque andan detrás de la apariencia. Andan detrás de un escenario, un pulpitum. Todo es simplemente para hacerse ver. Son actores de la antigua Grecia, son hipócritas. Son hipócritas. Por eso no denuncian la sodomía abiertamente. Lo hacen por ahí, lo dicen también. Pero a su vez también dicen lo contrario. Se están deconstruyendo. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Se están deconstruyendo. Y próximamente uno no se sabe con qué se va a encontrar, pero de seguro va a ser una perversión.
Pero ellos tienen mucha fama, tienen mucha popularidad. Es imposible que todo un movimiento y todas las organizaciones se apostaten. Pero el papismo tenía el monopolio de la religión en tiempos del oscurantismo. Eran los que más había, y no por ser los que más había, eran los que tenían la razón. Eran los que tenían la verdad. No por eso lo tenían. Eran pocos los que batallaban contra las indulgencias, contra la idolatría de los sacramentos papistas, contra los pecados capitales y los veniales, contra la iconodulía. Pocos eran y terminaban asados, terminaban martirizados, ahorcados, torturados por los tribunales de la Inquisición. Y estos tienen sus propios tribunales, la censura y el no aceptar ser corregidos. Esos son sus tribunales. Y todo el tiempo están cometiendo falacias de autoridad. Yo creo en esto porque lo dijo esto. Y porque lo dijo este y porque lo dijo el otro. Lo mismo hacen en los debates sobre el papismo o el protestantismo. No apelan a la Biblia, apelan a los padres de la iglesia, los concilios, la tradición, y caen en el mismo juego, en la falacia de autoridad. Porque no van directamente al texto, porque no van directamente a la Santa Escritura, porque no la conocen, porque no saben lo que es la palabra de Dios, porque no manejan la palabra de Dios con precisión. Un apologista, en la época de los padres, era un hombre que citaba continuamente las Escrituras, generalmente un obispo, conocía bien a su Dios, para poder defenderle ante los herejes o los heresiarcas. Hoy en día, un apologista es el molinista William Lane Craig. Todos esos molinistas que andan por ahí, hijos de los jesuitas, hijos del papismo, hacen eso, porque ellos creen en la salvación por obras. Jamás lo van a negar. No van a negar nunca que creen en la salvación por obras. Pero vayamos a nuestras propias filas, donde tampoco conocen la Biblia. Es decir, Coalición por el Evangelio, Ney Marx, todos estos movimientos, Ligonier. ¿Por qué los ensalzaron tanto? ¿Por qué los pusieron tan encima? ¿Qué pasó? Porque ganaron fama. Ganaron fama, popularidad y también ganaron infalibilidad papal. De manera que lo que ellos dicen que es el matrimonio, eso es el matrimonio. Si ellos mañana permiten otra cosa, eso es lo que realmente hay que permitir. Si en la congregación de Miguel Núñez se hace tal cosa, eso es lo que está bien. ¿Pero realmente eso es así? ¿Realmente eso es así? ¿Tenemos que seguir a un Miguel Núñez que comparte anexos al papismo? Tenemos que seguir a esta gente que se asoció indiscriminadamente con cualquier abusador encubierto. Con cualquier incrédulo o no creyente al cual no probaron su espíritu. Como dice Primera de Juan 4, probad los espíritus porque no todos son de Dios. Muchos falsos han salido al mundo. No dice pocos, dice muchos. En comparación con pocos, los escogidos o la manada pequeña. Los falsos son muchos y se cuentan por miles.
o millones. Por todos lados hay falsos, por todos lados hay sectas, está lleno. Pero la puerta es estrecha y pocos son los que la hallan. Y estos están metiendo encubiertamente el engaño. Ahora, para el que ya está más experimentado, es abiertamente un movimiento que pretende lucrarse, reducir el pecado a un mero error, una mera falta. La imagen de Dios, que en algún momento los tan citados Jonathan Edwards, George Whitefield, los tan citados predicadores de El Despertar, ellos habían puesto a Dios por encima de todo, lo habían puesto encima de todo ser humano, considerándose gusanos y no hombres. Y los terrores los llevaban a la santificación, los llevaban a la santidad. Hoy no existe eso. Son profesores de escuela que hablan desde cierta plataforma teatral de cosas que no sienten para nada. No sienten temor a Dios, no se les viene un terror a las personas que los escuchan. ¿Por qué razón? Porque desconocen a Dios, porque no se les habla de la venida de Cristo. No, pero eso es asustar a la gente. ¿Pero qué le vamos a pedir a personas que comparten a J.I. Packer y a John Stott? ¿Qué hicieron? Permanecieron en el anglicanismo con una estructura cuasi papista, unidos también con ellos, a los que Martyn Lloyd-Jones denunció en su momento. Pero como le llaman, extremista, fanático, se le fue la mano, se exasperó, se extralimitó, estaba viejo, senil. Pero nos metieron encubiertamente la herejía de los diálogos interreligiosos, de los diálogos interdenominacionales, de que todos somos hermanos, y terminamos llamando hermanos al apóstata, hermanos al hereje, hermanos a los sectarios, hermanos a... no importa quién, todos son hermanos. Si se autopercibe un hermano, es un hermano. Si se autopercibe una vaca, es una vaca. Si se autopercibe un hombre siendo mujer, es un hombre. Van a llegar tiempos peores, porque irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Lo dicen las Santas Escrituras. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estará dentro de los escogidos? ¿Estará dentro de los hijos de Dios? No sea cosa que por amar más la gloria de los hombres niegues a Jesucristo ante esta sinagoga del diablo. Pero vas a tener tu paga si haces eso. Vas a tener tu paga. Vas a recibir, de cierto te digo, ya tenés tu recompensa. Si tenés que hacer la vista gorda, si podés ignorar estas cosas, si podés pasarlas por alto, si te da lo mismo, si no te importa, si el asunto no te corresponde a vos porque sos un neófito, porque sos una persona que tiene una familia, porque... ¿Saben qué dice esta gente? Dice, no, la familia es el primer ministerio y después viene la iglesia. ¿Dónde lo vieron a eso? El que tenga esposa sea como si no la tuviese. Lean 1 Corintios 7. No, pero es el primer ministerio. En el cielo seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. No, pero es el primer ministerio. ¿Pero quién se los metió en la cabeza? Poguayo. Y todos sus movimientos. Que la familia, que la familia, que la familia. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6? La familia de la fe. Pero ellos no saben eso, porque no leen las Escrituras con seriedad, porque no les importa
lo que Dios tiene para decir, les importa lo que ellos sienten, su juicio es subjetivo, está sesgado por sus sentimientos. Y hablan de un Dios que no conocen, son como los antiguos samaritanos, adoran a quien no conocen. No adoran al Padre en espíritu y en verdad. Esta gente tiene banquetas calentadas por personas que nunca se les ha probado la fe, nunca se les ha confirmado en la fe, llenas de pecados, que no han sido salvas y que probablemente sean cabras, pero los mantienen ahí. ¿Por qué razón? Porque tienen una estructura. Porque hay que pagar las instalaciones, porque hay que pagar ciertas cosas, hay que pagar el lujo pastoral, hay que pagar el lujo misionero, hay que pagar tantas cosas, que es obvio, no se puede andar excomulgando personas. No se puede andar aplicando la disciplina eclesiástica. No es ético para el bolsillo. Estas son organizaciones criminales. Son organizaciones criminales a las que usted está financiando a la hora de comprar sus libros, a la hora de comprar sus artículos, a la hora de darle reproducciones, a la hora de darle suscriptores, a la hora de darle un montón de cosas, los están financiando. Si los quieren ver para analizarlos, para saber si lo que están diciendo es cierto, háganlo. Pero hay muchas formas de hacerlo, sin la necesidad de hacer seguir creciendo su fama y su billetera. Porque se están llenando los bolsillos con la religión, con una religión falsa. Promueven cualquier cosa. No saben nada. Y ahora van a empezar a hablar del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque se acerca la natividad, la fiesta pagana de la Navidad. En honor a un tal San Nicolás. O en honor a un niño en un pesebre porque nació un 25 de diciembre y hay que festejarlo porque ¿quién lo dijo? Porque lo dijo el papismo, porque lo dispuso el papismo y porque hay que seguir haciendo lo que el papismo hace. No, pero si Juan Calvino, no importa lo que diga Juan Calvino, no importa lo que diga quien sea el reformador que sea. Lutero dijo un montón de cosas que estaban mal. A nadie veo estirándole excremento a la cara de los judíos ni quemando sinagogas. Y eso lo dijo Lutero. Entonces no digamos falacia de autoridad. No, pero el reformador tal dijo que no importa quién lo dijo. Lo importante es bíblico, está en la Biblia, Dios lo mandó. No. Entonces no lo hagas. ¿Por qué? Porque para el mundo es idolatría, porque para el mundo hay un espíritu navideño, porque para el mundo hay un espíritu detrás de todo eso, un espíritu de desenfreno y descontrol, donde hacen lo que quieren, donde viven como el diablo, donde tienen mucha idolatría metida en casa, y es lo que promueve Will Graham con el suéter, y es lo que vas a ver en todas estas congregaciones. Son celebraciones traídas del papismo. Y de eso pueden leer muchos artículos de mucha gente que les ha citado versos, no solo yo, que he hecho escritos también, sino también Arthur Pink, entre otras personas que también han hecho escritos en contra de este tipo de celebraciones. ¿Por qué razón? Porque promueven el paganismo, porque no es una celebración que ha sido instituida por la Sagrada Escritura, no lo es, y por eso no hay que hacerlo. Tanto te cuesta, hombre, tanto te cuesta, mujer. No, pero yo quiero ir a la playa en bikini. No, pero si Dios no te lo mandó, si Dios no quiere ver tu desnudez, no quiere que te andes paseando desnudo, no importa lo que quieras, pero hace falta más rigurosidad, hace falta más santidad, hace falta más predicación de santidad. Cierto predicador por ahí decía, el próximo avivamiento tiene que ser de santidad. Bueno, tiene que haber santidad.
Porque estos hombres están más preocupados por sus propias vidas que por su avión, que por sus viajes y vacaciones, que por sus proyectos personales y esto y el otro, que preocupados por lo que la Santa Escritura quiere de cada uno de nosotros, los cristianos, los esclavos del Señor Jesucristo. Pero sigan ustedes, ¿no? Sigan ustedes siguiendo estas páginas, sigan dándoles todo lo que ellos desean. Y un día van a estar delante de Dios y van a dar cuentas. Van a dar cuentas. Porque Dios no va a pasar por alto esta desobediencia descarada, contumaz. Esa gente promueve el error. Esa gente promueve uniones ilícitas. Esa gente reduce el pecado, le saca el nombre pecado. Ya no existe el pecado. Lo solucionan con psicología barata. Esa gente no vacía sus congregaciones porque tienen un negocio. Hacen conferencias continuamente porque ven la ganancia. Pero te engañan. Te hacen creer que no es nada. Te hacen creer que no hay nada malo en eso. Y eso es falso. Estos hombres están yendo contra la Biblia. Y a mí me han criticado porque dicen, no, pero así no habla Cristo. Cristo volcaba las mesas. Cristo hacía azotes de cuerdas. Cristo gritaba a los fariseos hipócritas y los denunciaba públicamente. Esteban lo hizo públicamente. Pablo también lo hizo públicamente. Ustedes no conocen a Dios si creen que lo que yo hablo es duro. Duro va a ser Dios si no escuchan mis palabras, que no las digo por mi propia boca, sino que Dios me es testigo, que todas estas cosas las pueden buscar. Búsquenlas. Búsquenlas. Primero háganlo ustedes, antes de pedírmelo a mí, que se los busque a ustedes, que les pise la manzana para que coman la papilla. Antes de eso, búsquenlo ustedes. Asesórense, porque levantan el dedo, quizá quieren juzgarme. Búsquenlo. Constátenlo. Páginas en inglés, en español, búsquenlo, tradúzcanlo con el traductor Google. Busquen información en internet como cada uno de nosotros lo hicimos. Y en caso de que no puedan, en caso de que no lo encuentren, me dispongo como siervo del Señor Jesucristo a darles la información. Porque la tengo y porque como iglesia también la tenemos. Pero para eso se tiene que forzar. Porque Dios, a todos los que en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento querían algo, les pidió que se esforzaran, que sudaran la frente. Yo sé que están acostumbrados a estas personas que les dan todo muy facilito. Pero la verdadera exigencia de Jesucristo no es nunca darte las cosas fáciles, sino que te esfuerces y seas valiente, que crezcas en el esfuerzo. Si verdaderamente querés ser un siervo del Señor Jesucristo, tenés que servirle, seguirle donde quiera que vaya, soportar ciertas penurias, ciertos tormentos, ciertos sufrimientos. Si realmente querés seguir a Jesucristo, vas a recibir azotes, vas a recibir lapidaciones, vas a recibir persecuciones de todo tipo, vas a pasar naufragio, vas a pasar hambre, vas a pasar muchas cosas si querés seguir al Señor Jesucristo. Pero todo sea porque es Dios y porque nuestro tesoro está en los cielos y no en la tierra. Pero estos hombres no te lo van a decir, porque no hablan de esas cosas, porque no les importa.
Así que vayan y busquen información, arrepiéntase y conviértase por el nombre del Señor hacia la buena palabra. Y estoy seguro de que si sos una verdadera oveja, vas a escuchar a Cristo y no oirás a extraños y le vas a seguir. Si sos una cabra sorda, vas a seguir a los ciegos y ambos van a caer al hoyo para la gloria de Dios.